Estamos con nuestro personaje de hoy esta mañana aquí en CHTV. Hoy es lunes 20 de junio del año 2022. Hablamos esta mañana de un tema que tiene que ver con la situación que estamos viviendo en el país, con la falta de empleo. Hay un desempleo imperante en todos los estratos de la sociedad. Se requieren de inversiones para que se pueda generar empleo, tanto en el sector privado como en el sector público. La inversión pública es urgente en este momento, sobre todo en infraestructura, para comenzar a generar trabajo. Todos estos temas hablamos con el expresidente del COEP esta mañana aquí en su canal CHTV y Hondured, en el personaje de hoy con Luis Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ahora presidente del Consejo Económico de América Latina, CEAL, capítulo Honduras. De toda esta temática que tiene que ver mucho con lo que nos interesa a los hondureños, la generación de empleo para evitar que esas caravanas sigan saliendo de nuestro país a aventurarse en busca de ese mal llamado sueño americano. Luis Larach, buenos días. Muy buenos días, Armando, buenos días a toda la teleaudiencia a nivel nacional, y aquí estamos pues para servirle y para tratar ese tema tan importante para la parte socioeconómica de nuestro país, ¿verdad? Eso es, como tú bien lo decías en el preámbulo, es el tema más importante, y escuchábamos las noticias el día de hoy temprano y veíamos el llamado que hace el cardenal también pues a generar empleo, y yo creo que eso es lo que impera en el país, generarle oportunidades a nuestra gente. Correcto. Bueno, antes que nada, Picho Larach fue en su momento, Luis Larach, presidente del COEP, ha sido presidente también de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, es un connotado empresario de la zona norte de nuestro país, de los más pujantes allá, trabajando duramente desde hace muchísimos años junto a su padre, don Napoleón Larach, para generar empleo. A propósito, ¿cómo está don Napoleón, Luis? Gracias a Dios, que le ha dado buena salud y longevidad, tiene 98 años y continúa trabajando. Armando, está muy bien, y le daré tus saludos ahí. 98 años tiene don Napoleón. 98 años y trabaja todos los días de sol a sol, de 5:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se levanta a las 5:30 a trabajar. Sale de la casa a las 5:30. ¿Sale? Sí. Sí. Bueno, pues mire, ahí está el llamado para muchos jóvenes. A las 5:30 sale don Napoleón Larach a trabajar, tiene 98 años. Puede ser el bisabuelo de muchos de estos jóvenes que hoy les cuesta levantarse, ¿va? A estudiar o a trabajar, lo que sea. 98 años. Si no quisiera, no trabajara porque tiene dinero suficiente para no trabajar, ¿va? Pero mire, trabaja. Él tiene la ferretería siempre, ¿va? Siempre ese es su pasión, el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace, lo mantiene también, ¿verdad? El trabajo diario, día a día, y sigue haciendo lo que le ha gustado siempre, estar en su actividad diaria, ¿verdad? Pues bendito sea Dios, creo que es una bendición de Dios, Luis, tener a los padres vivos a esa edad justamente, ¿verdad? Amén, así es, gracias, gracias, hermano. Y también el mensaje, Picho, de que el trabajo, hombre, aparte de dignificar al hombre, es salud. Hay gente que dice que no, mire, yo te aseguro que si don Napoleón dejara de trabajar, creo que se complicaría. O sea, el trabajo es para él, es como su vida, pues. Y así deberíamos de ver nosotros el trabajo. Hay que trabajar, hombre. Hay gente que ve el trabajo como un sacrificio, como un castigo. Los jóvenes, que tanto que les cuesta levantarse generalmente, ¿va? O ir a trabajar, no les gusta. Yo conozco gente joven que no trabaja. Y ni estudian muchos de ellos, y pudieran hacerlo, pudieran estudiar o pudieran trabajar, pero no hacen ni una cosa ni la otra. Son los famosos ninis que le llaman, que hay cerca de 1 millón en Honduras, que terrible eso que pasa. Este es ejemplo, mire, un hombre de 98 años con dinero suficiente para no trabajar y pasar día tranquilo y sereno, como dicen en su casa, pero mire, a las 5:30 todos los días sale a trabajar y todavía maneja, Picho. Sigue manejando. Él maneja el carro. Y muy bien, gracias a Dios, sus 5 sentidos. Se acaba de operar de cataratas y mira al 100, ¿verdad? Y está feliz, contento. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que almorzamos con don Napoleón ahí en el hotel, ahí en San Pedro. Me sorprendió que se echó su cervecita con el almuerzo.
y le pone chile a la comida, ¿va? Cosa que a veces ya uno ya no lo puede hacer, ya comer chile desde hace años, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero qué bien, me encanta que esté viendo Napoleón. Saludos por ahí. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Picho, ¿qué es antes que nada el CEAL, el Consejo Económico de América Latina? ¿Cuál es el papel que juega en la región? Es un consejo empresarial que se ha conformado con todos los miembros de América Latina, los países miembros de América Latina, con empresarios que están pues en la actividad económica y que influyen de una u otra manera en la parte socioeconómica de los países, ¿verdad? Y de esta manera, pues al tener este consejo, se comparten las experiencias, tanto las positivas como las negativas que se dan en los diferentes países para fortalecer y para promover mayor actividad económica. Esto se da pues a través de la inversión y teniendo más inversión generamos más empleo, ¿verdad? Y eso es lo que requiere Honduras, eso es lo que estamos ávidos aquí de que venga más inversión extranjera, que la local se mantenga, que la local crezca para generar más oportunidades. Y al estar en este Consejo Empresarial de América Latina, pues se comparten, como dije anteriormente, tanto lo positivo como lo negativo, y esto enriquece para tomar las mejores decisiones y no cometer errores. Correcto. Bueno, y este ambiente que hay ahora en Latinoamérica, Picho Larache, Luis Larache, ¿es favorable o es desfavorable para el clima de inversiones? Por ejemplo, ayer en Colombia ha ganado, pues por primera vez en la historia, ha ganado la izquierda con Gustavo Petro. ¿Es un ambiente positivo o es negativo para la inversión en la región? Mira, vamos a tratar de ser lo más ponderados posible en esto y te digo mi percepción, mi sentimiento. Tanto los de extrema izquierda como extrema derecha lo han hecho mal. Y yo creo que por eso es que se dan esos cambios radicales, pero al final todos requieren del sector privado para generarle oportunidades a la gente. Si no, veamos qué ha sucedido con los que no han fomentado pues las condiciones para que se desarrolle el sector privado. Han quedado en miseria y en más pobreza. Les han prometido que los van a sacar de la pobreza y los han hecho más pobres. Entonces, no creo que debemos de tocar el tema de izquierda, derecha. Yo creo que todos saben cómo hacerlo, que la única forma de hacerlo es a través de la generación de inversiones y generación de empleo. Y vamos a tocar un caso puntual, el de Lula da Silva, ¿verdad? Que él tomó el poder con la izquierda, como dicen, pero ejecutó todas sus acciones con la derecha. Y así desarrolló Brasil, y probablemente va a ser el próximo presidente. Y me gustó mucho el día de ayer cuando Petro se declaró ganador, cuando habló de conciliación, de no persecución, de trabajar por unidos, ¿verdad? Y esos son mensajes positivos que pueden traer mucho desarrollo, ¿verdad? Así que yo creo que no debemos de estresarnos, debemos de trabajar con los gobiernos independientemente, sean de derecha e izquierda. Lo correcto y lo mejor para cada país debe ser el centro moderado, ¿verdad? Yo creo que irse con extremos radicales siempre traen problemas, y yo creo que la gente, tanto de izquierda como de derecha, como dije anteriormente, ya los políticos ya han entendido que tienen que trabajar con todos. Una vez que salen electos, pues tienen que trabajar con toda la población y así van a salir adelante. Bueno, saludos acá, te manda el amigo Roberto Sabla, el ingeniero Roberto Sabla. Muchos saludos a Roberto, un ingeniero que le tenemos mucho aprecio a él, a su familia, y un gran profesional también. Mi mejor deseo, dice, para usted. Estamos pendientes con el amigo, dice Luis Larache, un verdadero ciudadano comprometido con el desarrollo económico y social del país. Bueno, tenemos una imagen ahí, compañero, de cómo está el mapa político e ideológico en Latinoamérica. Por eso le hacemos la consulta a Luis Larache de esta temática que se vive ahora en el hemisferio. Mire usted cómo está el continente, toda esa parte que usted ve ahí como café, por no decir roja, ahora es izquierda.
gran parte del continente, solo queda, y casi toda la parte azul es Brasil, que es el país más grande que hay en toda la región, ¿verdad? Geográficamente hablando, obviamente, territorialmente hablando, perdón. El otro Uruguay, un país bastante pequeño, y Ecuador. De ahí todo está ahora copado por movimientos o partidos de izquierda, al igual que el norte de América, y mire, y gran parte de Centroamérica. Honduras y Nicaragua aparecen en el mapa ahí. Por eso la consulta que le hacemos al presidente de SEAL, que es el Consejo Económico para América Latina, de que cómo puede influir este mapa, pintado casi de rojo ahora en el hemisferio, en Latinoamérica, sobre todo por la izquierda, que ha copado la mayoría de los países, y efectivamente, como dice Picho Larash, casi todo indica que Lula da Silva podría ganar en Brasil, o sea que si gana Lula da Silva en Brasil, todo Sudamérica se va a pintar de rojo, señores. Únicamente quedaría ahí Paraguay y Uruguay, dos países pequeños territorialmente hablando, claro, y Ecuador. De ahí todo estaría pintado por la izquierda. Bueno, pero interesante, dice Picho Larash que no importa la izquierda o la derecha. Si alguien es de derecha o es de izquierda, la cuestión es que hay que invertir, y que han habido presidentes de izquierda, que efectivamente, el caso de Lula da Silva, que logró pues combatir bastante la pobreza en Brasil. Esto entonces, no hay por ejemplo, ayer en su discurso de aceptación, o sea, de proclamación del triunfo, Luis Larash, allá Petro, dijo textualmente, creo que copié esa cita yo acá, dijo Gustavo Petro, que Colombia ahora, dijo, se propone, dijo, desarrollar el capitalismo en Colombia. Bueno, yo creo que, como lo dije anteriormente, si quieren ayudar a su población, el único generador de empleo sostenible y generador de riqueza sostenible es el sector privado. Los gobiernos no generan riqueza, los gobiernos más bien generan gasto, y por eso la importancia de hacer gobiernos delgados, gobiernos eficientes, no monstruos que aletargan todo y aletargan la economía y el desarrollo. Tienen que ser facilitadores, sí controlar, ponderar, a través de los impuestos se hacen algunas nivelaciones que se requieren, pero siempre deben de tener en mente el desarrollo empresarial, que son los únicos, los empresarios, micros, pequeños, medianos y grandes. Y aquí vamos a hacer énfasis en los micros y los pequeños, que son los grandes empleadores, empleadores que son autoempleados o generan desde uno hasta 50, 100 empleados, ¿verdad? Ahí estamos hablando de medianos empresarios. Esos son los grandes empleadores, no solamente en Honduras, en todo el mundo, y tenemos que generar las condiciones para que continúen desarrollándose, no bloquearles, no penalizarlos por crecer, cuando hemos visto muchos ejemplos, y aquí tenemos muchas leyes que penalizan al empresario cuando pasa de 50 empleados. Cuando pasa de 10 a 11 empleados ya lo penalizan. Cuando pasa de 50 también lo penalizan. Hablando específicamente del salario mínimo. Y no vamos a tocar el tema del salario mínimo, Armando, como que si fuera algo satánico. Yo creo que es una base, pero la gente no debe de aspirar a ganar un salario mínimo. Nadie puede vivir a través de esto, ¿verdad? Y si lo siguen incrementando, lo que generan es más informalidad. Lo hemos visto en los últimos años. Honduras no ha crecido pues en formalidad. Vemos los afiliados del Seguro Social. Cada día tenemos prácticamente menos y más desempleo, más empleo informal. Entonces es importante que veamos todas estas variables, todos estos números, para ver qué es lo que le conviene a Honduras. Y definitivamente, si queremos mejorar el salario mínimo, si queremos mejorar los ingresos de la población, lo que hay que hacer es traer más inversiones. Los inversionistas hondureños han sido firmes, se han mantenido en Honduras a pesar de todos los embates, y aquí vamos a tocar los problemas que hemos tenido, la persecución que se ha tenido, el hostigamiento que se tuvo en el gobierno pasado hacia el sector privado, donde veíamos cómo maltrataban a muchos empresarios
y los hostigaban, pero han sido estoicos, los empresarios se han mantenido y aquí están y van a continuar trabajando aquí en Honduras, porque es la única patria que tenemos. Desafortunadamente, mucha gente se nos está yendo porque no somos capaces de generarle las oportunidades a todos los hondureños que se suman a la fuerza laboral año con año, que son más de 200,000. Bueno, interesante. Luis Larach, ¿en qué estaban siendo ustedes, fueron hostigados en el gobierno anterior, los empresarios? ¿No los dejaban trabajar? Permanentemente, viste cómo exhibían empresarios, lo montaban en la paila de un pick-up porque no le ponían bien el RTN a una factura o cerraban los negocios porque la dirección no estaba bien en la factura, cosas que eran de forma, no de fondo, y lo vimos permanentemente, ¿verdad? Y eso se escuchó y lo dije, no lo estoy diciendo ahora, Armando, lo dije en su momento, mientras fui presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, también di estas mismas declaraciones, ¿verdad? Ese hostigamiento, y afortunadamente la nuestra presidente, doña Xiomara Castro de Zelaya, fue clara desde que era candidata, lo dijo en el COEP: de mi gobierno no vayan a esperar persecución hacia el sector privado, ¿verdad? Y nosotros le tomamos la palabra, lo hemos visto, no ha habido ningún tipo de persecución, pero sí esperamos que se generen todas las oportunidades o las condiciones de confianza, porque hay mucha gente, y aquí no vamos a hablar del local, hay mucha gente en el exterior que está aterrorizado, ¿verdad? O atemorizado por las diferentes declaraciones que se han dado, no de ella, no de allegados de alto nivel de su gobierno, sino que de niveles intermedios, donde dan un discurso que no genera certidumbre para el inversionista. Y eso es importante dejarlo claro, que van a apoyar al sector privado. Correcto. Bueno, interesante, mire usted, el hostigamiento de que eran objeto los empresarios en el gobierno anterior, y además de eso de persecución, entendemos que lo hacían sobre todo a través del SAR, lo que antes era la DEI, bueno, uno de los tantos mecanismos que se usaban para hostigar. Y era un gobierno, y te hago un paréntesis aquí, y era un gobierno de derecha, entonces, derecha entre comillas, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que izquierda, derecha, siempre y cuando ejerzan bien el poder, que no abusen, que existan los pesos y los contrapesos, las diferentes instancias, y que no sean dictaduras, eso va a generar más confianza y más inversión. Bueno, interesante ese punto de vista de Luis Larach, porque efectivamente no es cuestión, dice Luis Larach, de izquierdas o de derechas, sino de que se quiera trabajar. Ayer, por ejemplo, Gustavo Petro dijo que vamos a desarrollar, dijo, el capitalismo en Colombia. Ese fue parte de su discurso anoche, en la proclamación en la proclamación como presidente electo de Colombia. Así que, además, mire, aquí hemos puesto en diferentes oportunidades un ejemplo, Picho, y es el caso, por ejemplo, de dos países que son de izquierda, ¿ya? Es el caso de Singapur y el caso de Cuba. Y ponemos esos dos países porque de casualidad emergieron con un gobierno de izquierda el mismo año, 1959, con los hermanos Castro en Cuba, y allá con Lee Kuan Yew, también un presidente socialista. Usted haga la comparación, las dos son islas, ¿eh? Las dos son islas, uno ubicado en el Asia, allá, en el Asia meridional, y este ubicado aquí en el Caribe, en el Atlántico, en América. Usted compare esos dos países, ¿va? Compare Cuba y compare Singapur. Singapur es un país ahí que usted lo puede comparar inclusive con Corea del Sur, con los mismos Estados Unidos, a nivel hablamos de desarrollo económico, Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita de cada singapurense, desarrollo de la salud, de la educación, las universidades en Singapur, los estudios superiores, la infraestructura en Singapur, las exportaciones en Singapur. Es una buena comparación que se puede hacer. Y lo que pasa en Cuba, Picho. Bueno, ¿y cuál ha sido la diferencia? Han dejado trabajar en Singapur, han dejado trabajar al sector privado.
les han dado reglas claras, con un estamento jurídico donde tú sabes a qué atenerte. Eso sí, si te sales de la línea, ¿verdad? Ahí ves que son unas penas capitales que llegan hasta la muerte, ¿verdad? Son bien estrictos en esto, pero eso es lo que quiere el sector privado. Quiere reglas claras, quiere condiciones apropiadas y que exista los pesos y los contrapesos, la seguridad jurídica, el estamento jurídico. No que no se trate de obviar esa independencia de los poderes, ¿verdad? Por eso los sistemas democráticos, y vamos a poner el mejor ejemplo del mundo, que es el insigne, que es Estados Unidos, ¿verdad? Ahí tienen pesos y contrapesos. Vimos qué es lo que sucedió cuando el presidente Trump quería tirar unas leyes, ¿verdad?, que violentaban hasta los derechos humanos de los emigrantes, y vimos cómo la Corte Suprema de Justicia lo paró, ¿verdad?, en diferentes instancias. Y vimos también lo que él quiso hacer con el Congreso, alentando a las masas a que se tomaran, ¿verdad?, el Congreso, y vimos todo el desastre que pasó, que todavía estamos pendientes a ver qué desenlace tiene esto, porque yo creo que la impunidad es lo que podría traer un caos en el futuro en Estados Unidos. Si no se castigan esos delitos, pues yo creo que cualquier otro podría volver a hacerlo. Pero volviendo al punto, y hablando de Honduras, lo que necesitamos nosotros es independencia de poderes, seguridad jurídica, que prevalezca la democracia, una verdadera democracia, ¿verdad? Correcto. Bueno, y a nivel de gobiernos de derecha también podemos poner ejemplos. Usted ve el caso de Chile, con un gobierno, inclusive con una dictadura como la del general Augusto Pinochet, cómo lograron desarrollar Chile, hasta lograr convertir a Chile en el país más desarrollado de toda la región. Y si lo comparamos con otros gobiernos de derecha, sobran con cuáles los podemos comparar, fueron o son un completo desastre, ¿verdad? Así que en eso compartimos con Picho, que no es cuestión de ideologías, de izquierdas o de derechas. Chile, lastimosamente, también en los últimos tiempos hemos visto unas revueltas ahí bastante fuertes. A veces creemos que los chilenos de bien que están hasta relinchan, porque son el país que mejor está en toda la región. Son los que mejor están. Vamos a ver cómo les va ahora con este gobierno que tienen de Boric, pero en todos los aspectos, sobre todo en aspectos que perseguimos todos los humanos, como la protección social, como los derechos a las jubilaciones, como los derechos laborales y todo, es el país que mejor ha estado. Aparte esto de la infraestructura, la educación, que sí ha sido pagada en Chile, hay que decirlo, ha sido costeada por los mismos chilenos, pero es el país que mejor ha estado, ¿verdad? Y con gobiernos de derecha. Y derechas e izquierdas, Armando, derechas e izquierdas. Si te fijas, desde que pasó el general Pinochet, ahí se comenzaron a sentar las bases, pero vinieron gobiernos de izquierda y derecha alternando, y es lo que posicionó a Chile donde está, pues, como tú lo dijiste, los mejores de Latinoamérica. Yo creo que ese fue un buen ejemplo, ¿verdad?, de qué es lo que pudieron hacer izquierdas y derechas. Llevaron al país hasta donde está, ¿verdad? Por eso es que uno no se debe ir con los extremos. Yo creo que ahí es el mejor ejemplo, que siguieron un patrón, pusieron un plan de país, un plan de nación, y lo ejecutaron. La crisis por coronavirus sigue ahí. Sí. Sí, adelante, Picho. Sí, lo ejecutaron el plan de nación o de país, independientemente qué gobierno llegaba, ¿verdad? Siguieron el rumbo y posicionaron a Chile a ser el mejor país de Latinoamérica. Es correcto, es correcto. Bueno, y ya en el plano doméstico, ¿qué ambiente, cómo está el ambiente en Honduras para invertir en este momento, Picho Larrachi, y consecuentemente para generar empleo, para generar trabajo? Sobre todo hoy que vemos a veces conflictos al interno de la misma gente del Partido Libre, queriendo todos trabajar en el gobierno. Y efectivamente, o sea, va a ser bien difícil que la presidenta Xiomara Castro logre colocar a toda la gente de su partido en el gobierno. Bien complicado. Tiene que generarse empleos en el sector privado. Así es, y no vamos a hablar, no podemos tocar el problema interno del país
sin tomar en consideración los factores exógenos que nos están afectando no solamente a Honduras, a todo el mundo. Estamos en medio de una crisis mundial que nos está afectando a todos los países, y por eso con más razón debemos de redoblar más los esfuerzos los hondureños para ver de qué manera paliamos esos impactos que ya nos están pegando, ¿verdad? Vemos los precios a raíz de esa guerra de Ucrania, ¿verdad? Cómo se ha alterado todo, comenzando los precios de los fertilizantes y luego entrando con los precios de los carburantes, que Honduras todavía es un factor que tiene de alta dependencia de carburantes importados. Si no fuera por las remesas, por los precios del café y de la palma que están relativamente altos, para compensar esa crisis del petróleo, no sé dónde estaríamos ahora, ¿verdad? Estaría bien complicada la situación de nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar juntos, unidos, el sector privado con el gobierno, para ver de qué manera generamos más inversión. Y aquí vamos a tocar ya puntualmente el tema de el ambiente para el sector privado. No ha sido el mejor, como decía anteriormente Armando, algunos discursos de algunos funcionarios, y no estamos tocando ahí el nivel de la presidente ni de funcionarios de alto nivel, pero de otros niveles dan unos discursos que generan incertidumbre, que hablan de expropiaciones, que hablan de nacionalización. Todo eso genera incertidumbre y eso pues frena la inversión. Con algunas pocas inversiones que ahí las tienes, y puntualmente hablando de la maquila textil, que son inversiones que se han venido trabajando desde hace algún tiempo y continúan desarrollándose ahorita, y están viniendo grandes cantidades de empresarios invirtiendo en Honduras para generar más oportunidades en este sector. Pero ese sector no es el único, es un gran paliativo, es uno de los grandes empleadores, pero necesitamos atraer otros sectores, tanto en la maquila, pero en la maquila automotriz, la parte tecnológica, la parte de repuestos para vehículos, tenemos la parte agrícola, que Honduras puede ser un gran exportador, y aquí más bien estamos importando. Tenemos una escasez de carne, una escasez de leche. Cuando vemos que Nicaragua, el país vecino, está exportando 600 millones de carne al año. Entonces eso nos tiene que decir algo. Tenemos que cambiar algunos temas, tenemos que garantizar la tenencia de la tierra, garantizar la seguridad jurídica, garantizar el respeto a la propiedad privada. Vemos un caso que, gracias a Dios y a la intervención de la señora presidente, doña Xiomara, se resolvió ya, después de creo 6 meses de que tenían una invasión, una señora del sur, ¿verdad? Y ya logró resolver ese problema, pero eso paralizó su desarrollo, generó desempleo, generó incertidumbre, y los vecinos ven esto, ¿verdad? Y mejor no se arriesgan, no van a sacar un préstamo si no van a estar seguros que van a poder desarrollar el plan que tienen, porque alguien se le va a meter a su propiedad y le va a paralizar su exportación. Entonces son temas que son torales para el desarrollo. Entonces, recapitulando, tenemos que tener buenos mensajes, tenemos que tener respeto a la tenencia de la tierra, respeto a la seguridad jurídica, para que venga más inversión. Correcto. Y por ejemplo, Luis Rarache, estas invasiones que se han dado en el sector del Bajo Aguán, en diferentes fincas, ¿cómo está la situación? Porque esto también entendemos que no envía un buen mensaje para atraer inversionistas al país. Esto que ha ocurrido en el Bajo Aguán, que está ocurriendo en los últimos meses. Es un problema histórico si tú vas a ver, cada vez que vienen cambios políticos, también se reactivan, ¿verdad? Entonces, no es de campesinos, eso tiene un trasfondo tanto político como también, según muchas autoridades lo han manifestado, se presta para el narcotráfico, ¿verdad?
ahí hay mucha delincuencia organizada, crimen organizado que está metido en esto, ¿verdad? Y definitivamente sí afecta, porque es uno de los sectores productivos en la parte agrícola de los más importantes o el más importante de Honduras. Correcto. ¿Y esto qué ha pasado al final, Luis Larach, con esto de las sedes? Porque la ley de la sede fue derogada, pero entendemos, algunos de los funcionarios del gobierno han dicho que con las que ya estaban van a seguir. ¿Están o no están las sedes, de acuerdo a la información que tienen ustedes ahí en el Consejo Empresarial de América Latina y además como expresidente del COEB? Ese es un tema importante, Armando. Yo creo que ahí tienen que buscar un acuerdo. Si vamos a ser ponderados y analíticos de este tema, desde el inicio el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, cuando se pasó esa ley, se opuso, se manifestó en contra y lo dijo por qué. Y le advirtió a los empresarios que tuviesen cuidado porque esto no cumplía con la Constitución y las leyes de la República. Habían ciertas partes que violentaban. Y aquí voy a ser claro y enfático. No es que estamos en contra de las sedes. Las sedes han trabajado en muchos países del mundo y han dado muy buenos resultados. Y yo creo que hay que apoyarlo. Pero los artículos específicos o las leyes específicas que violentan en alguna manera la materia laboral, la materia de seguridad y la materia de la parte de la Constitución y las leyes de la República, lo que violenta hay que corregirlo. Y yo creo que esa fue la intención, fue el mensaje que se mandó de parte del gobierno de que se iban a sentar a buscarle una solución, pero que se derogaba la ley por esas violaciones y que iban a pegarse a otro régimen donde prácticamente se les protegía o se les cumplía la mayor parte de lo que tenían, pero eliminaban lo que violentaba estos puntos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, yo creo que es de buscar un arreglo. Yo creo que no hay que ahuyentarles, hay que apoyarles a esos inversionistas de las sedes. Recordemos que ellos vinieron bajo un gobierno que les ofrecía el cielo y la tierra. Y ellos vinieron de buena fe a invertir. Entonces, hay que apoyarles. Pero hay que sentarse y consensuar de qué manera se busca un arreglo salomónico que va a ser un ganar-ganar tanto para ellos como para el país también. Correcto. Y justamente a eso me refería, Luis Larach, porque entendemos que obviamente la ley fue derogada, pero hemos escuchado algunos discursos oficiales que hablan de que van a continuar los que ya estaban acá bajo un nuevo esquema y que nos parece que es correcto en el sentido si estaban violentando la Constitución de la República, si algunos consideran que estaban violentando la soberanía nacional, pues adaptar esas inversiones mediante este sistema de sedes y readaptarlas a un nuevo esquema. Pero el tema de fondo es ese, que hemos visto, por ejemplo, algunos comunicados creo que de Próspera, que han estado esperando una reunión con la presidenta Xiomara Castro o con algunos de sus ministros y no ha sido posible. ¿Para qué? Para fijar las reglas claras bajo qué esquema van a trabajar. Entonces entendemos que se siente como en el aire, no saben si van a poder seguir o no. Y en esto debería haber una definición bien clara del gobierno, si se va a poder que estas empresas sigan generando empleo en el país o ya no se va a poder. Yo creo que es importante escucharles y buscar el consenso, porque también si vamos a ver del lado del inversionista, esas leyes que se les dieron a ellos pasaron por el Congreso, fueron aprobadas en el Congreso y eso puede traerle consecuencias legales y económicas al país. Y eso no lo queremos porque al final tú y yo y todos los hondureños vamos a acabar pagando una indemnización. Entonces yo creo que lo correcto es buscar un consenso, buscar una solución salomónica y que sea un ganar-ganar. No hay que ahuyentar a esos inversionistas, pero tampoco que se violenten las leyes de la República. Correcto. ¿Y qué se puede hacer, Luis Larach, para que esta situación se dé referente a estas inversiones? Porque sí hay preocupación, porque entendemos que han hecho muchas inversiones, sobre todo en el norte del país, con esto de Próspera, y aparentemente no hay una situación bien clara del gobierno si ellos van a poder seguir o no, a pesar, repetimos, de ese discurso oficial que dijeron que las que ya estaban acá iban a continuar bajo nuevas reglas, obviamente.
Yo creo que un patrón a seguir debe ser el análisis legal que hizo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ahí, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada lo manifestó claramente, está a favor del inversionista, a favor de que vengan inversiones, pero sí se opuso a esta ley por los motivos que ya mencionamos anteriormente y puntualmente lo describe, cuáles son los que se violentan las leyes de la República y la Constitución. Entonces, yo creo que ese debería ser el punto de partida para sentarse con el gobierno, y el gobierno debe atenderles, por supuesto. Si ellos han pedido esas citas, yo creo que es importante que nuestra presidente les atienda, les reciba y que instruya a los departamentos que corresponda o a los ministerios que corresponda para que busquen una solución y se la planteen para que ella tome la decisión. Correcto. Y a nivel de la inversión en general, Luis Larache, ¿cómo está el tema? ¿Cuánto ha crecido la inversión extranjera directa en Honduras y la inversión local? La inversión extranjera directa ha sido pírrico el crecimiento, o por no decir nulo. Aquí ha sido incluso el mismo crecimiento vegetativo de la inversión extranjera directa que ya tenemos en Honduras, ha sido mínimo. ¿Por qué? Por los motivos que ya mencionamos anteriormente. Hay incertidumbre, pero yo creo que a medida que va pasando el tiempo, estamos obligados los hondureños, tanto el sector privado como el gobierno, para buscar ese ambiente propicio. Tenemos que hacer un buen trabajo ahí. Yo creo que hay una gran oportunidad, Armando, que es una ventana bien corta de oportunidad que tenemos como hondureños y como región, para poder atraer toda esa inversión que Estados Unidos está promoviendo y está motivando, y quisiéramos que incentivaran a sus empresarios, a los empresarios norteamericanos, para que traigan un poco de esa inversión que tienen en China continental, que ahora con los fletes y con el tema geopolítico que está causando muchos problemas a nivel mundial, los costos de los fletes y los problemas geopolíticos, entonces es de aprovecharlo, que ahora tenemos pues este acercamiento con Estados Unidos, entonces debemos de aprovechar a generar esas condiciones. Estados Unidos que promueva y que incentive a los gobiernos, a los empresarios americanos o estadounidenses para que inviertan en Honduras, y Honduras que les ponga las condiciones apropiadas para que todos ellos vengan. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, es una ventana corta que vamos a tener. Estados Unidos está empleando actualmente en las empresas norteamericanas que están produciendo en China, emplean 102 millones de habitantes chinos, de China continental. Entonces, si trajeran el 1% aquí a Honduras, tendríamos 1.020.000 empleos, Armando. Eso sería algo maravilloso, no podríamos ni atenderlo. Y ahí viene el otro tema, el tema de la energía, que tenemos que crear condiciones para la energía, y ese es para tener energía estable y energía más barata y energía renovable, porque también esas empresas que vienen a invertir ahora están buscando energía renovable, no más térmica, porque ellos necesitan tener ese sello verde, y ese sello verde se lo dan con una condicionante imperante, que es que sus productos sean producidos con energías renovables para no contaminar el mundo. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar, tenemos una gran oportunidad. Es un ganar-ganar. Si Estados Unidos nos apoyara con desarrollar esos proyectos famosos que estamos esperando desde hace tiempo, el Tablón, que es para control de inundaciones, y Jicatuyo y Llanitos, que son para generación de energía, el mundo cambiaría para los hondureños. Pero es preocupante eso, Picho, de que sea nula la inversión extranjera y que únicamente sea, bueno, y cuando ha habido, aquí todo el mundo sabe que es en telecomunicaciones generalmente, lo que ya está programado, por ejemplo, de la maquila, no hay inversión extranjera nueva en otros campos. Luis Larache. Vamos a verlo. Si tú me dices una ahí, yo te diría, te la aplaudiría, ¿verdad? Yo creo que esas son palabras de funcionarios del mismo gobierno, donde con la excepción de la maquila textil,
que sí se está desarrollando. Ahí tenemos una buena inversión que ya está en ejecución y otras que probablemente van a venir. No han venido las otras, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar. Ahora, Armando, esto es importante decirlo. Tenemos la oportunidad de oro del siglo y tenemos que ser proactivos. Si nosotros somos ágiles y rápidos, eso podría cambiar de la noche a la mañana. No tendría que ser algo que va a tardar mucho tiempo en que se revierta esa tendencia. Como dije anteriormente, tenemos esa ventana de oportunidades y yo creo que podemos aprovecharla los hondureños. Y como presidente de SEAL, ¿cree Luis Larach que se están sentando las bases en este momento, que los mensajes que se envían para atraer esa inversión extranjera directa a nuestro país van en esa ruta para cambiar, para revertir, diríamos, esa inversión nula que se ha dado? Recordemos que los mensajes que se envían, Armando, no tenemos que enviarlos al exterior. Son los mensajes del día a día que se leen aquí, así como lo estamos en tu programa actualmente. Estoy seguro que este programa lo están viendo tal vez en Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica. Entonces ya no es como antes que solo lo que queríamos se podía exportar en temas de mensajes o de comunicación gubernamental. Y cuando, como decía anteriormente, si un funcionario de tercero, cuarto o quinto nivel manda un mensaje populista o en contra del sector privado, ese se escucha y va a darle la vuelta al mundo. Si lo bueno generalmente lo dejan desapercibido, pero cualquier cosita mala le da vuelta al mundo y eso causa mucho problema. Entonces yo creo que sí podemos arreglarlo. Mensajes oficiales, yo incluso sugerí a la Presidenta de la República que pusieran un portal oficial con mensajes claros. Y no solamente es tema de mensajes, también tenemos que continuar trabajando en los temas prioritarios para el sector privado, para los inversionistas que ya están acá, que se les facilite también el desarrollo empresarial. Y ahí puntualmente vamos a hablar de lo que es el gobierno electrónico. Muchos países de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, han estado promoviendo y ayudando para fortalecer y desarrollar esto, pero siempre hay una resistencia en los gobiernos y en el gobierno anterior hubieron algunos avances, pero no los suficientes. Tenemos que continuar trabajando para quitar esa discrecionalidad, para quitar todas esas manualidades que al final generan o son caldos de corrupción. Cuando tú haces un gobierno lo más electrónico posible, van a estar más claros los procesos y va a haber menos corrupción y más agilidad sobre todo, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿cuántos empleos generará la inversión extranjera en Honduras, Picho? No tengo el dato exacto en la actualidad, pero el sector privado, Armando, está generando empleos formales, directos, bien establecidos, con todos sus derechos legales, con seguridad social y todos todo el cumplimiento de la ley. Estamos generando alrededor de 1 millón de empleos, ¿verdad? Pero necesitamos más. Hemos venido perdiendo mucha formalidad en el sector privado. El sector privado se ha ido desformalizando a raíz de la crisis. Bueno, la pandemia nos causó muchos problemas, la crisis mundial también está causando problemas y eso dificulta al empresariado. Y aquí no estamos hablando del gran empresario. El gran empresario no se puede salir de la formalidad a la informalidad, pero estamos hablando de los micro y pequeños empresarios que no han podido sostenerse y que en lugar de cerrar del todo, pues se pasan a la informalidad, y eso no le conviene a Honduras. Entonces tenemos que ser proactivos en esto y poder aprovechar las oportunidades. Y aquí vamos a hablar de la importancia del gran inversionista y de las grandes empresas. ¿Cuántos empleos se generan como empleos o empresas satélites alrededor de estas grandes inversiones? Vamos a ver y vamos a poner un ejemplo puntual. Gildan, que es una empresa
extranjera de origen canadiense, que es el mayor empleador de Honduras. Si no me equivoco, en la actualidad está empleando alrededor de 30,000 empleos. Pero ¿cuántos empleos? 30,000 empleos directos, pero ¿cuántos empleos indirectos se están generando alrededor de Gildan? ¿Cuántas empresas o micro, pequeñas y medianas empresas subsisten por esa inversión de Gildan en el país? Entonces trae un multiplicador tremendo de bienestar para nuestra nación. Yo creo que es importante atraer esa inversión extranjera directa, esas grandes empresas, para que generen esos satélites alrededor y que generen más empleo. Correcto. Y por ejemplo, este tema de la eliminación también en el Congreso de la ley de empleo por hora, ¿cuánto ha impactado en la pérdida de empleo, sobre todo en el tema de los call centers en el norte del país, Luis Larach? Me gustaría ahí, Armando, hacer un análisis. Yo no voy a tirar una cifra así nomás, pero sí sabemos que generaba un gran bienestar y una gran oportunidad a mucha gente, y no solamente a jóvenes, sino que a personas adultas, personas mayores que podían trabajar a un tiempo parcial y se les podía contratar de una manera formal. Y qué bueno que tomaste este punto, porque ahora esa gente probablemente va a estar trabajando con un outsourcing o una tercerización, una empresa que va a tercerizar el servicio, pero que esa empresa que terceriza el servicio no le cumple a sus trabajadores con todos los requisitos legales. Entonces ya son empleos informales dentro de esa empresa. Y eso es bien difícil para un empresario poder estar controlando que la empresa de seguridad, la empresa de higiene, la empresa que le da un servicio de outsourcing o de un call center, que esté cumpliendo a cabalidad con todos los requerimientos que cumplía la empresa grande. Entonces, yo creo que es importante por eso que la legislación apropiada esté dando los resultados. Esa fue una buena ley. Si había que modificarla o hacerle pequeños ajustes, pues se hubieran hecho, pero derogarla solo trae más informalidad y va en detrimento del mismo gobierno. Correcto. Bueno, ¿y los call centers entonces van a cerrar, Picho? No, los call centers continúan trabajando, pero no creo que van a poder desarrollarse, porque ellos siempre han tenido mucho empleo formal, mucho empleo permanente. Un gran componente, si no me equivoco, tal vez un 30 o 35% estaba en la parte de empleo por hora. Entonces ahí le coartaron el derecho no a la empresa, le coartaron el derecho a trabajar parcialmente a los trabajadores, a esos jóvenes o personas mayores que podían emplear su tiempo con mejor discreción y mejor flexibilidad. Entonces no van a cerrar, pero probablemente no van a continuar desarrollándose al ritmo que estaban desarrollándose. Correcto. ¿Tiene Luis Larach alguna estadística de cuántos empleos genera o generaba, no sabemos si generaba los call centers de Honduras? No la tengo en detalle, pero sí te puedo decir con seguridad que son más de 100,000 empleos. ¿Más de 100,000 empleos? Más de 100,000 empleos. Porque tenemos directos entre Tegucigalpa, San Pedro Sula, y te estoy hablando solo de una empresa que está, que vamos a hablar que es el pionero, que es el Grupo Carims. Ellos emplean entre Tegucigalpa y San Pedro Sula solo esta empresa, que fue la pionera en los call centers. Ellos están empleando, yo creo que más de 30,000 empleos. Bueno, pues ve usted este tema interesante que la gente muy poco conoce de este tema de la generación de empleo en los call centers, que desgraciadamente ha sido eliminado por el Congreso de la República. Y también hay que decir, Luis Larach, no conocimos de ninguna legislación que también ha sido aprobada en el Congreso como para resarcir el daño que se iba a generar en el tema de los empleos por hora. Mire, esto hay que explicar a la gente se alegra. Alguna gente se alegró cuando pasó esto en el Congreso porque creen que la cuestión solamente, como se dice popularmente, es de soplar y hacer botellas, de generar empleos permanentes y completos en las empresas. Esto no es fácil. Mire, esto que aprobó el Congreso, ¿sabe cómo es? ¿Cómo es esto? Como que, por ejemplo, hoy o mañana también el Congreso aprobara que a partir del año 2023 ya ningún hondureño va a andar en carros viejos. Que todos los hondureños debemos andar en carros del año.
en carros, en este caso 2023, ¿verdad? A partir de decreto número 1, ¿verdad? El Congreso de la República decreta, a partir del 1 de enero de 2023, ningún hondureño andará en carros que no sean del año. Qué bonito, qué bien, ¿va? Felicidades al Congreso, qué bueno. Ajá, ¿y quién le va a dar ese carro? ¿Quién se lo va a comprar? Yo creo que ¿se lo van a regalar a las distribuidoras de carros o cómo? Explíqueme usted. Igual eso. O que usted diga decreto tal y tal, ¿verdad? Artículo número 1, queda abolida la pobreza en Honduras a partir del 1 de enero del año 2023. Qué bonito que pudiéramos abolir la pobreza vía decreto, ¿verdad? Dios quisiera. Dios quisiera. Igualmente, esto no puede generar empleos vía decreto, y lo que está haciendo el Congreso con eso es queriendo aprobar empleos permanentes o completos, o como le llaman ellos, vía decreto. ¿Y cómo va a generar empleos así en la situación que estamos viviendo? ¿Verdad? Y sobre todo hoy, que mire, mucha gente lo que dice es que no ven que han arrancado todavía, ¿verdad? El gobierno que todavía no arranca, y si el gobierno no arranca, no hay dinero, no hay pisto circulante, si no hay circulante en el mercado, las empresas se venden abajo, los negocios se venden a pique, ¿verdad? Porque el dinero, mire, se mueve y se mueve. Entonces, qué bonito fuera que todo fuera, se diera vía decreto, ¿verdad? No, así fuera de fácil, o algunos que creen que con una constituyente el país va a dejar de ser un narcoestado, va a dejar de haber corrupción aquí, va a haber trabajo y todo va a ser bonito. Entonces, a todos esos países pobres del África subsahariana, mire, sin haber mucho problema, sin quebrarse la cabeza, sin quebrarse tanto la cabeza, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los países ricos, ¿qué es lo que harían? Fomentar ahí constituyentes en esos países, asambleas constituyentes, y se acabaron todos los problemas en el África subsahariana y en el mundo. Hay una llamada en espera, adelante, buenos días. ¿Se cortó? Bueno. Picho. Sí, yo creo que es importante que cuando se derogan leyes hay que tener alternativas, ¿verdad? Porque hay que pensar, como bien lo decías, en esa gente que estaba trabajando, que estaba subsistiendo y teniendo un trabajo digno. Tenían que presentar una alternativa, la cual esperamos que se iba a hacer y no se hizo, solo se derogó. Y eso pues trae más desempleo, más subdesarrollo. Hay otro tema importante, Armando, que nos está causando mucho problema, y como dije anteriormente, no es un problema de Honduras específicamente, es un problema mundial. Vemos la inflación en Estados Unidos, que está alcanzando cifras récord, y aquí en Honduras igualmente, ¿verdad? Está impactando nada más que exponencialmente, con mayor impacto todavía. Hablábamos de los carburantes importados. El gobierno está percibiendo con estas alzas de los combustibles, como el gobierno tiene un porcentaje o un impuesto que obedece a un porcentaje sobre los carburantes importados, está percibiendo mucho más impuestos de lo que percibía antes, y eso causa un gran problema en la determinación de la inflación o en el cálculo de la inflación, impacta directamente. Entonces yo creo que es un tema que tiene que analizar el gobierno, la ministra de Finanzas, para ver de qué manera se ayuda. Igualmente los fletes que hablábamos, los fletes para productos importados, que se han triplicado y quintuplicado en muchas de los casos. Entonces tú pagas impuestos de introducción sobre el valor del producto más el valor del flete y el seguro. Entonces, si ese flete se ha multiplicado por 3 o 5 veces, eso impacta directamente en el costo del producto, y al final la población es la que lo paga. Entonces, ahí hay un paliativo que se aprobó, no sé si está vigente todavía, creo que sí, en el tema de los fletes para el cálculo, que creo que ponderan al 25% del costo del flete, pero no en los carburantes. Y yo creo que es de revisar eso también, para tratar de paliar un poco esa crisis en la inflación que tenemos, que por ende se puede degenerar en más desempleo y más problemas. Bueno, ese tema realmente del empleo por hora, como le digo, alguna gente contenta, pues lo aplaudió y todavía están felices porque no saben lo que significa realmente. Creen que es que ya por arte de magia las empresas van a comenzar a llamar, hey, ven, ahora todo el mundo va a trabajar tiempo completo, con seguro social, con todas las de ley,
No, mire, si supiera lo difícil que es generar empleo en el país, bien complicado. Bien complicado, esta cuestión no es a la zumba marumba y no es cuestión de decretos. Bueno, vamos a ir a una pausa cuando regresemos ya en la parte final con Luis Larach, expresidente del COEP, expresidente de la Cámara del Comercio e Industria de Cortés, un conocido empresario ahí en San Pedro Sula y además de eso actual presidente capítulo Honduras del CEAL, del Consejo Económico, Consejo Empresarial de América Latina, CEAL. Bueno, hablando de empresarios, ¿sabiste que el gerente de la EH en Honduras, el señor Ricardo Roa, renunció? Usted se recuerda que renunció a la EH hace unos meses, se fue, se regresó a Colombia. ¿Sabe por qué? Se convirtió en el jefe de campaña del señor Gustavo Petro. O sea que le fue bien a este hombre, ¿va? Mire, la política es un rifón, como dicen los chavos, ¿va? Es un rifón. Hubiera perdido ahí, mire, se hubiera reventado, pero como ganó, el hombre le fue bien, le apostó bien, caballo a caballo ganador. Sé que Ricardo Roa, como jefe de campaña prácticamente del señor Gustavo Petro, va bien el hombre, va, aparecen unas fotos ahí, bien abrazadote con Gustavo Petro. Así que felicidades. Aquí vamos a ver si se lleva gente que trabajaba con él aquí de EH a trabajar allá a Colombia, a Bogotá, Colombia, ahora con el gobierno de Petro que se va a inaugurar el próximo 7 de agosto. Próximo 7 de agosto se inaugura el gobierno de Gustavo Petro y ahí estará bien parado el señor Ricardo Roa, ex gerente de la EEH en nuestro país. Le fue bien al hombre, le fue bien a Ricardo Roa, ahora va por lo menos de ministro allá con Gustavo Petro. Y en otra información damos cuenta, ha muerto el presunto cabecilla del combo que no se deja. El combo que no se deja habría muerto en las últimas horas, ha ingresado a la morgue el cuerpo del cabecilla del combo que no se deja, Sergio Isaías Tercero Valle, apodado como el patrón o el viejo, que lo han ultimado. Ya ven usted este informe de última hora al interior del centro penal de Támara. Vuelven las muertes al interior del centro penitenciario ahí en Támara, con la muerte de Sergio Isaías Tercero Valle, apodado como el patrón o el viejo, presunto cabecilla del combo que no se deja. Ha muerto en las últimas horas, ultimado de manera violenta en el centro penitenciario de Támara, del Valle de Támara, y ha ingresado su cuerpo en las últimas horas a la morgue capitalina. A la morgue capitalina, repetimos su nombre, Sergio Isaías Tercero Valle, apodado o más conocido con el alias de El Patrón o El Viejo, el líder máximo del combo que no se deja, que le han quitado la vida allá al interior del centro penitenciario de Támara. Y también ve usted, ya volviendo aquí con este tema de los funcionarios que se están yendo para Nicaragua, que se están yendo, comenzando con el señor Eval Díaz y con Ricardo Cardona, que usted ve en pantalla. Han aparecido unos memes ahí, unos memes el fin de semana referente a, dice, mire, hay caravana, va para Nicaragua una caravana de funcionarios. Por cierto, el Ministerio Público ha congelado las cuentas bancarias del exministro de la Presidencia, Eval Díaz Lupián, y del exsecretario privado de Juan Orlando Hernández, Ricardo Leonel Cardona. Pues ve usted, hay veces excursión, dicen, una caravana va rumbo no a Nueva York, no hacia Estados Unidos, como acostumbran las caravanas, en busca del mal llamado sueño americano, sino que van rumbo a Nicaragua. A Nicaragua, donde ahora, bueno, no solamente los hondureños, ahí también están ahí en Nicaragua, están también los expresidentes del Salvador, Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes. Ahí les da la nacionalidad. El señor Ortega no se sabe si es vendida o es de gorra, si es de choto que les dan les dan la nacionalidad. La Fiscalía hondureña congeló las cuentas bancarias de Eval Díaz y Ricardo Cardona, exministros del pasado gobierno, ambos investigados por su implicación
por su implicación en presuntos actos de corrupción. El aseguramiento de las cuentas bancarias de los exfuncionarios del gobierno anterior se dio solamente unas horas después de que se conociera que Nicaragua les había otorgado la nacionalidad. Informes oficiales a los que tuvo acceso se detallan que Díaz y Cardona les fueron aseguradas las cuentas mediante la figura de convalidación que le otorga potestades de urgencia al Ministerio Público de asegurar bienes o productos sin consultar al órgano jurisdiccional competente, en este caso al Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. El Ministerio Público ya aseguró varias cuentas bancarias de los dos señores y fue solicitada la convalidación al Juzgado de Privación de Dominio, confirmó una fuente ligada al proceso investigativo, según publica esta mañana el diario La Prensa de San Pedro Sula. Sobre Eval Díaz existen al menos 2 procesos investigativos pendientes en el Ministerio Público, de acuerdo a este informe que se da a conocer con el congelamiento de cuentas, bancarias. La primera investigación está en manos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, y se trata de un mal manejo del denominado proyecto de residencias Morazán y reasentamiento de pobladores de Loma del Diamante. La segunda investigación en contra de Eval Díaz está en poder de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, la que indaga un presunto fraude electoral tras los comicios del pasado 28 de noviembre. Los fiscales detectaron una serie de anomalías en cuadernillos en los que se adulteraron cifras a favor de Eval Díaz, que aspiraba a convertirse en diputado. En este caso, Eval Díaz fue a declarar en calidad de investigado ante los tribunales de justicia. Bueno, también el fin de semana, sabe usted, hubo una reunión de dirigentes nacionalistas, una encabezada por el Áfrico Madrid, conocido como el Chelito Azul, que están pidiendo la expulsión de ambos funcionarios. Y otra encabezada ya por Reinaldo Ecónomo en Ciguatepeque, donde también se está pidiendo la expulsión de ambos funcionarios, pero en el caso de Ricardo Cardona y de Eval Díaz dicen que porque ahora ya no son hondureños, que son nicaragüenses y que ya no deben pertenecer o ya no pueden pertenecer al Partido Nacional de Honduras, puesto que ahora son mucos. Se han convertido en mucos de la noche a la mañana y por eso pues estos funcionarios, ve usted, pues aparentemente ahí va esa caravana, dicen, va esa caravana rumbo, ya no a Nueva York, sino va rumbo hacia Nicaragua. Estamos de regreso esta mañana aquí en sus canales CHTV y Hondurred con el personaje de hoy, Luis Larache, presidente del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Honduras, expresidente del COEP y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, un empresario muy conocido allá en el norte de nuestro país y a nivel nacional. Este tema de la ANE, Picho Larache, ¿cómo lo observa el CEAL, por ejemplo, o Picho Larache como empresario? ¿Será una solución estas medidas que ha tomado el gobierno de la República para salvar la ANE, para rescatar la ANE, como dicen los funcionarios públicos? Es un conjunto de soluciones, un conjunto de medidas que van a traer la verdadera solución. La principal es la reducción de pérdidas. Ahí estamos perdiendo. Según algunos hablan de 32, 34%, otros hablan que está tocando ya los 36 o 38%. Independientemente del número que sea 32 o 38, ningún país puede subsistir
perdiendo esa cantidad de energía. A eso es importante bajarla. Los países vecinos tienen 9, Guatemala 11%, El Salvador de pérdidas, y la media o el máximo que debe ser permitido en esto, o algo normal se podría decir, debe ser abajo del 15%. No podemos subsistir con unas pérdidas tan grandes. Renegociar los contratos es otra de las medidas. Definitivamente hay que hacerlo, pero no es la única solución. La inversión también en infraestructura que sea acorde, y que eso ayuda también a la parte de las pérdidas y también poder movilizar la energía, porque no solamente es que hay escasez de energía, a veces hay suficiente energía de generación generada, pero no hay cómo transportarla de un punto a otro. Entonces, es un conjunto de soluciones que no es nada nuevo. Esto se conoce desde hace muchos años, pero no existió la voluntad política anteriormente para implementarlas. Esperamos que este gobierno las inicie y las implemente ya. Correcto. Bueno, el tema de fondo es qué pasó con el gobierno anterior, Picho Larach, que no dejaron hecho un desastre esa NE, hombre. O sea, a nivel solamente en el tema de las pérdidas, lejos de bajar las pérdidas, se dispararon. Yo recuerdo que estaban creo que en un 32% hace algunos años y están ahora a 36, 38%. Y un relajo con eso de la generación energética en todos los aspectos. Le doy de nuevo la pregunta a Luis Larach, que esto va a salvar a la NE? Por ejemplo, a mí este tema que la NE ha decidido, por ejemplo, cancelar algunos proyectos, vía Congreso Nacional, algunos proyectos de generación. ¿Cómo va a generar la energía la NE sin recursos? Mira, yo no comparto el que la ENE se ponga a generar en sí, ¿verdad? Si no, veamos los ejemplos. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es propietaria de unas plantas en Puerto Cortejo, otras plantas térmicas en Ceiba, y no las operan. No las operan porque, como todo gobierno, y aquí no vamos a hablar de este gobierno, eso viene desde hace muchos años, no las han podido operar porque no compran los repuestos a tiempo, no dan el mantenimiento a tiempo. Un sinfín de factores que ya conocemos cómo operan los gobiernos a nivel mundial. Entonces, yo creo que el tercerizar los servicios no es malo. Si se pueden hacer asociaciones públicas privadas también, yo creo que es una alternativa, pero lo importante es entrarle ya a esos temas, y el tema prioritario es el tema de las pérdidas. Recapitulando, que el gobierno invierte y el gobierno lo haga, no, con excepción de esas plantas o esos grandes proyectos de gran envergadura, yo ahí sí apoyaría que el gobierno lo hiciese, como hicieron el cajón, aunque sabemos a qué costo, ¿verdad? Ese cajón en aquel entonces costó 3 o 4 veces más de lo que debió haber costado. Y por eso hablábamos anteriormente de la importancia que un país amigo pudiera ayudarnos a desarrollar estos proyectos para evitar temas de corrupción, temas de pérdida de eficiencia. Yo creo que se podría ayudar haciendo estos proyectos que son torales para mejorar las condiciones socioeconómicas de Honduras. Hablando específicamente Tablón, Jicatuyo y Llanitos. ¿Y será posible, tienen confianza ustedes como empresarios, Luis Larach, de que estos proyectos van a ser factibles? Porque hace cuántos años venimos hablando, esto lo dejamos claro, no es cuestión exclusiva de este gobierno, diferentes gobiernos, bueno, el mismo Mel Zelaya, cuando fue presidente en el 2006, tenía en cartera esos proyectos de Jicatillo, Los Llanitos y el Tablón. Al final no se hizo nada. Sí. Hoy tienen confianza ustedes en que ese proyecto, por lo menos el Tablón, porque también hay que decirlo, son 3 represas y únicamente se está hablando del Tablón. El que estuvo más cerca de ejecutar el proyecto del Tablón, Jicatuyo y Llanitos, fue el presidente Zelaya, el expresidente Zelaya, precisamente con el presidente Lula. Cuando el presidente Lula estaba en Brasil, firmaron un acuerdo y entiendo que iba a venir ese apoyo para desarrollar estos proyectos. Desafortunadamente ahí estaba en medio aquella empresa famosa, Odebrecht, que fue pues
cuestionada, no cuestionada, sentenciada en varios países del mundo por corrupción. Entonces eso se apartó, pues se salió de la cartera. Pero yo creo que existiendo la voluntad política se hacen y se pueden iniciar en este gobierno, y algunos específicamente, si se inicia hoy, hablando del tablón, se puede terminar antes de que la presidente doña Xiomara Castro deje su mandato. Correcto. Bueno, es un tema bien complicado porque... no es complicado, Armando. Pero yo digo, no es es complicado el hecho, Picho, o sea, cuenta con recursos la ANE para ejecutar estos proyectos. Tendrán que conseguir préstamos en el extranjero. Es que aquí no estamos hablando de ANE, aquí estamos hablando del Estado, el Estado de Honduras. El Estado de Honduras, hablando específicamente del proyecto del tablón, quitándole el componente de generación, que eran apenas 20 megavatios, quitándole ese componente y solo haciendo la parte de la represa, que es para evitar las inundaciones en el Valle de Sula y todos los valles, toda la parte de los bajos que vienen abajo del tablón, y generar agua por gravedad para San Pedro Sula, y recuperar 50,000 hectáreas de tierra productiva. Solo eso cuesta apenas 115 millones de dólares, que para el Estado en cualquier proyectito pueden hacerlo, ¿verdad? Eso no es cosa del otro mundo. Y eso se puede hacer en menos de 3 años o en 3 años. Entonces, lo que es Jicatuyo y Llanito son proyectos viables con solo la generación. Y si tenemos la ayuda de países amigos, específicamente hablando aquí de Estados Unidos, para terminar de desarrollar los planos e iniciar esa construcción, eso se podrían estar iniciando en los próximos 18 meses, iniciando la construcción de esos proyectos, y generarían una cantidad de empleo que te aseguro que habría, si hay migración o si sigue saliendo la gente, sería muy poca, porque habría una demanda de empleo. Nadie quiere irse de Honduras, Armando. La gente se va porque no tiene oportunidades. Y ahí es un tema que vos lo tocaste al principio, donde decías el tema de la generación de inversión de parte del gobierno. El gobierno sí debe de invertir en proyectos de gran envergadura y que pueden cambiar la vida de los hondureños. Eso es lo importante, cómo generar oportunidades aquí, hombre, que la gente no se siga yendo en busca o esa aventura, a aventurarse ahí. Mire cuántas cosas malas pasan en Guatemala, pasan en México, peor ahora aquí. Mire, aquí, por ejemplo, dieron una amnistía migratoria para los que pasan por Honduras, haitianos, cubanos, venezolanos, africanos, etcétera, y no ha sido aplicada esa ley que fue aprobada en el Congreso. Al contrario, les aumentaron otros $50 más. Entonces, ¿con qué moral, con qué autoridad vamos nosotros a reclamarle ahora a Guatemala, a México, que no le cobren a nuestros migrantes o que los traten bien, si aquí estamos haciendo exactamente lo mismo? Pero bueno, ojalá que lo que hay que hacer es generar oportunidades aquí en Honduras para que la gente no se siga yendo. Ya en la parte final, Luis Larache, ¿qué piensas de toda esta situación que se da referente al gobierno? Algunos sectores creen que no termina de arrancar el gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Es el cúmulo de problemas que heredó de la administración anterior o qué es lo que está ocurriendo? Bueno, no podemos descartar todo lo que ha pasado en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque recordemos que fueron 12 años que estuvieron desconectados toda esta gente que está gobernando ahora. Y yo creo que el conformar los equipos e iniciar pues actividades no ha sido fácil, pero yo creo que ya deberíamos de estar en esto ahora. Es de trabajar, concentrarse en esto, apartar ya el tema de campañas políticas, campañas ideológicas, ¿verdad? Eso ya pasó. Ahora ellos son, y doña Xiomara es nuestra presidenta electa por una mayoría abrumadora, con esa unión que se hizo entre el Partido Salvador de Honduras y otros partidos, que se hizo esa coalición para un cambio, y yo creo que ahora es el momento ya de trabajar. Yo creo que los problemas están bien identificados. Ella prometió oportunidades para nuestra gente.
prometió empleo y eso solo se debe hacer o se puede hacer de la mano con el sector privado. Entonces es de ponernos a trabajar nosotros como sector privado, y aquí no estoy hablando como Luis Larach, presidente de SEAL, sino que hemos escuchado claramente al presidente del COEP, Mateo Yibrín, donde claramente le ha dicho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada está listo, comprometido y está a la orden y está haciendo todo lo necesario para que este gobierno pueda trabajar y generar el empleo que todos queremos. Si el gobierno sale bien, el sector privado sale bien y viceversa, ¿verdad? Entonces yo creo que nos necesitamos todos y tenemos que entrarle ya. Hay crisis exógenas que nos están impactando fuertemente y debemos de estar más unidos que nunca ahora. Perfecto. Ya para el cierre sacamos una llamada que está pendiente al aire. Adelante, buenos días. Buenos días, don Armando. Mucho gusto, adelante. Buenos días a su invitado. Don Luis Larach, yo a usted los he venido siguiendo desde hace tiempos. Don Emilio, yo no sé qué será usted, yo creo que es tío, ¿ah? Cuando yo fui candidato a diputación por el difunto Partido Liberal, yo me recuerdo de don Emilio, me apoyó mucho, mucho, mucho. Le digo de todo corazón. Incluso, quiero decirle ahí, aquí en este momento, que todavía hay empleados ahí en Larach, que yo los recomendé, porque con don Emilio los llevamos como hermanos, viera, porque todo el trámite de compras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo hacíamos a través con don Emilio Larach. Y jamás en la historia a mí me juzgaron por algo, porque fui, gracias a Dios, a mi padre toda la vida he sido claro, transparente, responsable y honrado. Y ojalá, don Luis, de que yo pues le pido en este momento que la empresa privada siga adelante, que no nos abandone, porque si nos esperamos solo al gobierno, mire usted cómo Juan Orlando y su manada han dejado este país despedazado, más esa enfermedad que vino también, más estos huracanes que nos terminaron de matar, también todo eso ha contribuido para que el país esté hecho pedazos. Pero bueno, les agradezco, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga, don Armando, cuídese. Disculpe, ¿su nombre? Ya cortó ahí. Pero creo que se llama, creo que es el señor Osvaldo, ¿cuál es el apellido, don Osvaldo? Es un dirigente muy conocido del Partido Libertad y Refundación aquí en Tegucigalpa, Picho. Muchas gracias y gracias por los comentarios y definitivamente el sector cuente con que el sector privado hondureño está comprometido. No nos hemos ido de Honduras y no hemos abandonado y no hemos bajado los brazos en ningún momento, ni en los momentos más críticos hemos salido corriendo, ¿verdad? Y cuente con que el sector privado va a continuar trabajando. Ese es un compromiso y al contrario, vamos a redoblar esfuerzos en tiempos de crisis. Tenemos que redoblar esfuerzos y cuenten con que el sector privado va a continuar trabajando, va a continuar haciendo su mejor esfuerzo para poderle ayudar al gobierno para que salgamos todos adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Picho, y saludos ahí de nuevo a don Napoleón, 98 años, y trabajando. Muchas gracias, Armando, siempre con mucho cariño, pues él siempre está pendiente de ti, me pregunta, ¿verdad? Aunque nos hemos visto poco, hemos hablado poco en los últimos años, pero siempre te recordamos con mucho aprecio y estamos a la orden, ¿verdad? Y te felicitamos por este programa que siempre tocas temas muy importantes y de actualidad para el país, ¿verdad? De interés. Muchas gracias, Armando, y bendiciones para ti, para toda la familia. Igualmente, que Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias, Picho. También saludos a Gachi, saludos allá a toda la familia. Gracias. Luis Larach, presidente del CEAL, Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Honduras, expresidente del COEP, un connotado empresario de la zona norte de nuestro país, junto con su padre, don Napoleón Larach, que han estado trabajando por sacar adelante la costa norte de nuestro país y Honduras desde hace muchísimos años, que le han dado mucho a este país con su trabajo, esfuerzo. Imagínense el caso que mencionábamos de Napoleón Larach. Por eso le decimos, hay que trabajar 98 años
tiene don Napoleón Arach. Todos los días se levanta a las 5:30 de la mañana, sale de su casa, no se levanta a esa hora, sale, perdón, de su casa, o sea que se levantará como a las 4:30, ¿va? Sale a trabajar de su casa y en su carro, y mire, y él lo conduce. Él manejando a las 5:30 de la mañana sale de su casa para su trabajo en la ferretería. En la ferretería a trabajar, que nada le costaría, si eres el dueño, llegar allá a mediodía, ¿va? O ya como a las 10 de la mañana, levantarse como a las 8, bañarse ahí tranquilo, desayunar tranquilo en su casa, llegar como a las 10 allá a la ferretería, no. A las 5:30 de la mañana sale para su ferretería a trabajar todos los días. No es que dice, ay, es lunes, ya estoy con hueva porque el fin de semana. No, sale a trabajar todos los... Él, mire, conduciendo su carro, no tiene chofer. Él conduce. ¿Qué le parece? Veamos ese ejemplo. Sobre todo los jóvenes que hoy no quieren trabajar, hombre, ni quieren estudiar. Hay que trabajar, mire, el trabajo dignifica al ser humano, pero además de eso es salud. Para el hombre o para la mujer que trabaja. Hay que trabajar. Y si usted no tiene empleo, pues busque ahí en su casa, hay que hacer oficio en la casa, ponerse a barrer, a trapear, ayudarle a la esposa o al esposo. A mantener aseada la casita, aunque sea humilde, aunque sea de tierra, pues barrer, echar un poquito de agua ahí en el piso de tierra y barrer, ¿verdad? La cuestión es estar en movimiento, porque el movimiento, mire, es salud, es salud. Vamos a la pausa y cuando regresemos, la presidenta Xiomara Castro ha felicitado al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, líder fundador del M19. Por cierto, ¿sabe usted? Este Gustavo Petro nació justamente el 19 de abril. Este movimiento M19 que se desmanteló allá en los años 90, justamente así se llamaba Movimiento M19, es por 19 de abril. El 19 de abril cumple años o nació Gustavo Petro. El movimiento 19 de abril se desmanteló, pero ya en los últimos días ha estado aliado con la FARC, ¿va? Con las fuerzas, estas armadas que han sido dedicadas al narcotráfico, hay que decirlo, ¿va? Pero ojalá Gustavo Petro, hay que desearle que haga las cosas bien en Colombia. Este es un país hermano. Ojalá cambie el discurso que mantuvo un tiempo ahí como líder del M19 y que trabaja. Ayer dijo, por ejemplo, en el discurso de toma declaratoria como presidente electo, que va a desarrollar el capitalismo en Colombia. Significa ni más ni menos que va a desarrollar la inversión en Colombia, que va a desarrollar a las empresas en Colombia para generar trabajo, que entendemos que es lo que más requieren los colombianos. Por aquí, por cierto, pasan muchos colombianos ahora, ¿eh? Junto a venezolanos, pero más venezolanos obviamente, pero pasan algunos colombianos, y no digamos cubanos. Así que ojalá que sea moderado. Alguien decía por ahí que le sirvieron los $68,000, ¿va? Que le dieron a Piedad Huerta, porque eran para la campaña, dicen, no sé quién los dio, el gobierno de que no fueron ellos, aquí no tienen vela en ese entierro, que se los dio aquí un empresario, dicen ellos, pero en todo caso sirvieron los $68,000 que le dieron a la Piedad Huerta. Mire, y seguramente la Piedad va a ir de ministra ahí, aunque es senadora electa, pero podría ir al gobierno, ¿eh? Igual que el señor Ricardo Roa, que era el gerente de la EH en Honduras, era su jefe de campaña, que este hombre va a un cargo bueno, así que la gente de la EH puede conseguir chamba allá en Bogotá con el señor Ricardo Roa. Así que aquí Xiomara Castro felicita al presidente electo de Colombia, el señor Gustavo Petro. En nombre, dice, del pueblo de Honduras, felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que representa hoy el presidente electo, escribió Castro en su cuenta de Twitter. Pues mire usted qué bien, que felicita ya al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Qué bien, un discurso bastante moderado, Gustavo Petro, ojalá y sea en la realidad. Dijo que van a fortalecer la democracia, ya no apareció con aquel discurso troglodita, que desgraciadamente continúan manteniendo algunos líderes de la izquierda en Latinoamérica, y Honduras, por supuesto, no es la excepción. Por lo menos Gustavo Petro, ojalá que ya se haya dado cuenta que la única manera de sacar un país adelante es generando inversiones, ya sea en el sector privado como en el sector público, para generar empleo. Hay que generar empleo. Pues ahí está, mire, Xiomara Castro felicitando al líder del partido, ¿cómo se llama este? El Pacto Histórico, con Francia Márquez y Gustavo Petro en la presidencia, Francia Márquez en la vicepresidencia. Gustavo Petro, repetimos, líder fundador del M19, allá en los años 60, 70.
este movimiento, por cierto, ¿sabe usted? El M-19 es famoso porque fue el que se tomó, su líder máximo se llamaba Pizarro, apellido Pizarro, no recuerdo el nombre de Pizarro, se tomaron el Palacio Nacional de Bogotá, creo que fue como en el 85 o en 1987. Ahí murió cantidad de gente. Se tomaron el Palacio de Justicia, perdón, el Palacio de Justicia. Ahí murieron jueces, magistrados, una gran cantidad de guerrilleros del M-19. En ese operativo no participó Gustavo Petro porque estaba preso. Pues el ejército de Colombia reprimió esa toma a sangre y fuego, ¿no? Murieron todos ahí, prácticamente los que participaron en la toma. Y al final se conoció, con el tiempo, con los años, de que uno de los que financió esa operación en el Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, fue nada menos y nada más que Pablo Emilio Escobar Gaviria, señores. Pablo Emilio Escobar Gaviria, que le dio 25 millones de dólares a Pizarro para financiar ese operativo. ¿A cambio de qué? A cambio, lo que le pidió Pablo Emilio Escobar Gaviria fue que destruyeran todos los archivos que habían en el Palacio de Justicia. La operación la financió Pablo Escobar con dinero de todo el grupo que le llamaban los extraditables, que estaban en contra de la extradición en Colombia y por eso pedían que destruyeran todos los archivos. Cuenta, por ejemplo, el señor, ¿cómo se llamaba este? Popeyes, que le llamaba Popeyes. John Jairo Velázquez Vázquez, que eran grandes amigos, ¿verdad? Que eran grandes aleros, Pablo Escobar con Pizarro, que departían, que se pasaban tomando sus tragos juntos, allá donde pasaba Pablo Escobar escondido, o Pablo Escobar iba directamente a la selva a buscar a Pizarro. Ese era el M-19, pero bueno, ese movimiento fue el primero, también hay que decirlo, fue el primero que se desmanteló en Colombia. Fue el primer movimiento que se desmanteló, luego siguió otro movimiento un poco desconocido, y por último la FARC, que han estado muy ligadas siempre a la guerrilla, al narcotráfico, al igual que el M-19. Y el otro es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que todavía queda ahí presuntamente combatiendo en Colombia. Así que tendrá que lidiar con el ELN, Gustavo Petro, ahora como presidente de Colombia. Vamos a ver si combate al ELN o, todo lo contrario, apoya la lucha armada del ELN en Colombia, aunque su papel va a ser combatirlos, porque ahora se convierte en el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. Pues Xiomara Castro ha felicitado, como debe ser, a Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia. ¿Qué le parece? Pues qué bien, qué bien. Vamos entonces a la pausa, y cuando regresemos con todos estos informes, ve usted todo este revuelo que ha creado este video del señor Russell Tomé, diputado. Mire lo que decía, este es el antes y es el después de un político de Honduras, en este caso Russell Tomé. Él se ha defendido diciendo que ya tenía una Prado, pero la verdad que la Prado que tenía, Russell Tomé, es una Prado color ocre, tirando a rojo. Ocre es el verdadero color, ocre, y no es blindada, ¿verdad? Este carro que anda ahí es una Prado blindada, blanco. Así que mientras la base de Libre anda pidiendo chambas, no hay chambas, y no solamente en descargo de Russell Tomé, hay que decirlo que no solamente él, todos los directivos del Congreso, toda la Junta Directiva, incluida la esposa de Salvador Narrala y Oscar Elvira Narrala, andan en Prados blindadas, ¿verdad? Carros blindadas que son, obviamente, Prados blindadas que son otorgadas del presupuesto de los hondureños. Pues por eso le digo, mire, una cosa son los políticos en la oposición, mire cuánto criticaban a todos estos políticos que andaban en carros blindados, en Prados sobre todo. Y mírenlos ahora, toda la directiva del Congreso, le repito, andan en carros blindados en Prados. Mire, ya usted va a mirar, va a escuchar el audio ahí, carros blindados. Ajá, por eso dicen, el que de la pera habla, comérsela quiere, señores. Escuche lo que decía antes, por ejemplo le decimos, es el antes y es el después de un político hondureño, en este caso un político llamado Russell Tomé. Compañeros, lo dijimos, ley de austeridad, cero carros blindados,
esa cantidad de guardaespaldas que andaban aquellos, los de la dictadura. 3 Doritos después. Y Juanra, yo no quería Prado también. Yo tengo, 2 de esas tengo. Vaya, ve, oiga, Radel. Mire, anda ajustado. Anda jodido. ¿Y esta es blindada? Esta es blindada, ahí va. Sí, es blindada. Es blindada, mire, el diputado. Compañeros. Está, mire, usted ve los guaruros cuando están ahí subiendo en la parte de atrás, ¿va? Que recepto un mes debería andar en la parte de atrás y el guaruro adelante y otro a un lado ahí, pero no, él va adelante. En ese vehículo blindado tiene ahí, mira, están los guaruros, mire, atrás, listos para subirse al carro. A los guardaespaldas del hombre, mire. Allá por otro lado se subió otro y ahí ve el hombre, mire. Ahí ve el hombre. Lo que tenía él es efectivamente una Prado, pero una Prado ocre. Entendemos que todavía la tiene. Pero este carro es del Congreso, o sea, el Congreso se lo dio como directivo del Congreso. Carro blindado, una Prado full Mickey, si hay que decirlo de nuevo, todos los directivos del Congreso andan en carros blindados, en Prados blindadas. Y bueno, igual que los viáticos, sigue igual el uso de viáticos como pasaba en el Congreso anterior. No estamos diciendo que el Congreso anterior era la última maravilla. Lo que estamos diciendo es que hoy estos señores criticaban mucho el Congreso anterior y hoy están haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Se suponía que si se llaman ellos, dicen que ellos se autodenominan el Congreso del Pueblo, porque iba a ser un Congreso distinto. No, están haciendo lo mismo. Ese es el tema de fondo. Repetimos, no estamos diciendo que esto no pasaba en el Congreso de Mauricio Oliva. Lo que se dice, o lo que estamos diciendo es que criticaban todo ese tipo de cosas del Congreso de Mauricio Oliva y ahora pasa exactamente lo mismo. Y de nuevo vemos hasta, mire, la gente sacando ese tipo de cosas ahí en estas memes de las caravanas que van para ahora, que van para Nicaragua. Que van para Nicaragua, miren, la caravana que ya no va para Estados Unidos, sino que va rumbo a Nicaragua, una caravana de exfuncionarios, porque justamente nos decía alguien ahí que no únicamente es Eval Díaz ni Ricardo Cardona, sino que parece que va a ser chorrera de funcionarios que estarían pidiendo asilo en Nicaragua porque dicen que va a comenzar una persecución fuerte en contra de ellos. Por cierto, ayer Gustavo Petro dijo que no va a haber persecución, ¿verdad? Que no va a haber persecución, dijo, allá en Colombia. Lo mismo dijeron aquí, pero aquí los nacionalistas aseguran que están siendo perseguidos. Aunque el Ministerio Público, hay que decirlo, está en manos o sigue en manos del doctor Chinchilla, que ha sido acusado de ser muy amigo de Juan Orlando, pero aún así está procediendo contra varios de ellos, ¿verdad? Incluido ha procedido el fin de semana a congelarle las cuentas a Eval Díaz y a Ricardo Cardona, de acuerdo a un informe que hemos dado a conocer hace un momento. Así que ellos se sienten, serán perseguidos por el Ministerio Público, pero el Ministerio Público continúa en poder de presuntos miembros del Partido Nacional de Honduras. Pues mire usted, ahí supuestamente nos decía alguien que son varios los funcionarios que están buscando irse a vivir a Nicaragua. En el caso, por ejemplo, lo que decíamos más temprano, hombre, de estos hospitales móviles, ha dicho el señor Marco Borán que el señor Axel López, él sabe a quién le mandó dinero. Porque él se lo mandó, Axel López le mandó dinero a algunos funcionarios. O sea, de lo que le pagaron aquí en Honduras, cerca de 48 millones de dólares por los hospitales móviles, por 100 hospitales móviles, que algunos le llaman hospitales chatarras, Axel López habría regresado parte de ese dinero a funcionarios. ¿Y cómo se llama eso? Hombre, eso se llamaría en buen castellano, bueno, en términos legales le llaman cohecho. Pero en términos así coloquiales se llama soborno. Soborno, que haya sobornado a Axel López a algunos funcionarios para que compraran esos hospitales chatarras. En otras palabras, por ejemplo, dicen la sobrevaloración de esos hospitales que han costado, póngale usted, 20 millones y que los otros 48, los otros, ¿cuánto? 28 millones más, porque costaron 48 millones, fueron repartidos. Solo es una especulación, ¿verdad? Porque habrían sido repartidos entre exfuncionarios, porque eso lo ha dicho Marco Borán, lo acaba de decir Marco Borán, que Axel López le mandó dinero directamente a cuentas bancarias a exfuncionarios. Por eso decimos, Estados Unidos, si de verdad quiere colaborar con países como los nuestros, como Honduras, a combatir la corrupción, hombre, ¿por qué no extradita a ese mentado a Axel López, al peludo Chapín? ¿Para qué? Para que venga a Honduras y aquí venga a cantar, venga a participar en el Honduras Canta
y cante a quién le mandó ese dinero, ese moje, como se dice popularmente, a quién le mandó ese billete. Pero tienen que extraditarlo a Estados Unidos. No, solo de aquí para allá extraditan gente y de allá para acá no quiere extraditar ni un tan solo funcionario, ni una sola persona, el señor, en este caso, perdón, Estados Unidos. Así son las cosas en las relaciones entre los países poderosos y los países pobres como Honduras.